Bienvenidos a todos. Hola, soy George. Esta historia se convierte en una metáfora de la complejidad de la existencia humana. Somos simultáneamente vastos y diminutos, significativos e insignificantes. Artemis nunca había creído en la utilidad de los límites. Desde niña, cuando su madre María le leía fragmentos de Viaje al centro de la Tierra, sentía que todo lo que valía la pena comprender se extendía más allá de las medidas convencionales. Los metros, los litros, los segundos le parecían jaulas demasiado pequeñas para animales enormes. Por eso, la mañana que cumplió 43 años, decidió emprender una tarea que otros habrían considerado absurda: cartografiar las dimensiones invisibles de su propio cuerpo. No lo hacía por vanidad científica ni por capricho académico, sino movida por una intuición que la acompañaba desde siempre, como si al descubrir su verdadera extensión pudiera tocar, aunque fuera por un instante, el misterio de existir. Se instaló en su escritorio con papel milimetrado, calculadora y la solemnidad de un geógrafo ante un continente inexplorado. El censo celular comenzó por lo elemental, sus manos extendidas sobre el papel, cada línea de la palma, cada surco del nudillo, cada fibra dactilar contenía universos microscópicos. Hizo el primer cálculo. 37 billones de células componían su cuerpo. Había leído esa cifra actualizada recientemente. Cada una medía aproximadamente 10 micrómetros de diámetro. Si las alineara en una sola fila, la procesión alcanzaría 370 millones de kilómetros. Se detuvo, revisó las cifras 2 veces. Equivale a ir de aquí al sol y regresar, murmuró. Anotó con caligrafía cuidadosa. En mí caben viajes que jamás emprenderé. La biblioteca molecular. El ADN la esperaba como el capítulo más vertiginoso. Cada célula nucleada guardaba 2 metros de esa escalera retorcida que contenía las instrucciones de todo lo que era. Multiplicó 2 metros por 30.000 millones de células nucleadas, 60.000 millones de metros, 60 millones de kilómetros de información pura, enrollados en el espacio mínimo de su cuerpo. 200 vueltas ida y vuelta al sol, calculó, y la habitación pareció expandirse a su alrededor. Recordó entonces la biblioteca de Babel de Borges. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales. En su interior también habitaba una biblioteca infinita, pero no de libros, sino de combinaciones moleculares que la definían. Los hilos de Penélope. Sus cabellos la distrajeron un momento de la inmensidad. Contó mecánicamente los que aún conservaba. El espejo le había confirmado esa mañana que seguían siendo muchos, y aplicó el promedio estadístico: 120.000 hebras de 15 centímetros cada una. 18 kilómetros de queratina. Un paseo matutino por la ciudad, pero enmarañado en su cabeza como los pensamientos de Penélope, tejiendo y destejiendo su espera. El océano interior. La sangre le resultó sorprendentemente modesta, 5,5 litros. 6 botellas de vino. Le divirtió la pequeñez del número después de tanta inmensidad. Pensó en Epicuro, que sostenía que la grandeza de las cosas no radica en su volumen, sino en el placer o el dolor que nos procuran. Su sangre, escasa en cantidad, transportaba cada segundo el oxígeno que la mantenía viva y pensando. La arquitectura secreta. Sus huesos reclamaron atención,
206 fragmentos de calcio que la sostenían en vertical contra la gravedad. Midió mentalmente cada uno, los largos fémures, las delicadas falanges, la compleja geometría de las vértebras. 45 metros de columna mineral. La longitud de una piscina olímpica, anotó, pero dispuesta en 3 dimensiones para crear un templo. Las autopistas invisibles. Entonces llegó al sistema que más la inquietaba, los vasos sanguíneos. Había leído que extendidos alcanzaban los 100.000 kilómetros, 2 vueltas y media al ecuador terrestre. Y si sumaba el sistema linfático, otros 60.000 kilómetros más. Una red de ríos microscópicos más extensa que cualquier civilización había construido jamás. Soy una gran ciudad, escribió, con avenidas que no conozco. El laberinto del pensamiento. Las neuronas la guardaban como el cálculo más turbador. 86.000 millones de células nerviosas, cada una con áxones que podían medir desde unos micrómetros hasta más de 1 metro. Sumó conservadoramente 150.000 kilómetros de cables vivientes, procesando cada segundo millones de señales eléctricas. Recordó a Pascal: el silencio eterno de estos espacios infinitos me aterra. Pero esos espacios no flotaban en el cosmos, sino en los pliegues de su corteza cerebral. La frontera y el territorio. La piel le resultaba más familiar, apenas lo suficiente para envolverla como una superficie normal de 2 metros cuadrados. Los músculos añadían 8 metros cuadrados más de tejido, pero las fibras musculares individuales estiradas en línea alcanzarían 8.000 kilómetros. Podría caminar de Madrid a Delhi sin moverme de mi cuerpo, escribió, sonriendo por primera vez en horas. El abismo cuántico. El cálculo final la esperaba como un vértigo. A escala atómica había aprendido, el cuerpo es fundamentalmente vacío. Los núcleos de los átomos ocupan una fracción minúscula del espacio que parecen llenar. Si comprimiera toda su masa a densidad nuclear, eliminando todo ese vacío, se reduciría a un cubo de menos de 10 micras de lado. Lo escribió con precisión obsesiva. 0,0008 centímetros cúbicos, más pequeña que el punto final de esta oración. Toda la humanidad cabría en un cubo de unos pocos centímetros de lado. Pensó en Camus y su concepto del absurdo, lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño tocándose en el mismo instante, en el mismo cuerpo, en la misma conciencia que intentaba comprenderlos. El mapa imposible. Al final del cuaderno, Artemis condensó todos sus cálculos en un párrafo único, como si quisiera trazar un mapa imposible de su geografía secreta. Soy una caravana de células que llega hasta el Sol, una madeja de ADN que podría tejer 200 viajes de ida y vuelta a nuestra estrella. Soy 18 kilómetros de cabello para enredar pensamientos, 6 botellas de sangre que llevan océanos diminutos, 45 metros de huesos que sostienen catedrales, 160.000 kilómetros de venas y arterias para abrazar 3 veces la tierra, 150.000 kilómetros de neuronas para construir laberintos de luz. Soy 10 metros cuadrados de superficie y 8.000 kilómetros de fibras musculares. Y al final, cuando todo se comprima hasta su esencia, soy un grano de arena invisible flotando en un universo de vacío, un punto casi inexistente que contiene la capacidad de medirse a sí mismo. También pensó en la teoría del Big Bang y se dijo a sí misma: sería una partícula infinitamente pequeña en el momento 0+ y luego explotaría en un vasto universo a través de mi nacimiento. El viaje perpetuo.
Artemis cerró su cuaderno cuando el reloj de la pared marcó las 10:30 de la noche. Su ejercicio de medición había durado todo el día, pero sentía como si apenas hubiera comenzado. Salió al balcón y contempló un cielo estrellado que ya no le parecía lejano. Ahora sabía que con cada paso que daba llevaba consigo distancias que desafiaban cualquier horizonte. Comprendió que todo su ritual de medir no había sido para saberse grande ni pequeña, sino para aceptar que lo inmenso y lo diminuto coexistían en ella sin contradicción posible, como en la poesía donde una palabra cabe en una línea, pero puede contener universos enteros. Recordó los versos de Cavafis, el poeta griego: cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, ruega que el camino sea largo. Sonrió en la oscuridad. Ahora entendía que, aunque jamás abandonara su ciudad, su viaje más extraordinario ya estaba sucediendo. En cada célula que se renovaba, en cada impulso nervioso que cruzaba sus sinapsis, en cada latido que bombeaba océanos microscópicos a través de sus arterias. Era una viajera perpetua en el territorio de sí misma, una exploradora de distancias que no aparecían en ningún atlas, una contadora de medidas que no cabían en ninguna regla. Y eso, pensó, al entrar en la habitación, era lo suficientemente extraordinario como para toda una vida. Se sentía verdaderamente conectada con el universo y su inmensidad. Su inmensidad estaba dentro de ella, pero era imperceptible para el ojo humano. Una realidad disfrazada, un espejismo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la historia que escribí. Y si quieren, cuéntenmelo en los comentarios y suscríbanse al canal. Me encantará leerlos. Además, si quieres, puedes comprar mi libro de historias en español. Contiene más de 90 historias que escribí durante el año pasado y este año. El enlace se encuentra en la descripción y esas son historias que no existen en mi canal. Son otras historias, en mi opinión, muy interesantes. Muchas gracias. Chao.